Buenos días, amados hermanos. Hoy, lunes 22 de enero de 2024, les saluda a su hermano en Cristo, Abel España, de su comunidad Ven a Cristo. Hoy meditaremos la palabra del Señor que está tomada de el Evangelio de San Marcos en su capítulo 3, versículo 22 al 30. Escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos, porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no puede subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, nuestra Santa Madre Iglesia el día de hoy nos da el pan de la palabra, y esta palabra que recibimos hoy pues es bastante fuerte, ¿verdad? Es bastante fuerte, pues nos habla de Jesús interactuando con un grupo de personas, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas? Los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas en el tiempo de Jesús pues eran las personas encargadas de los libros sagrados, ¿verdad? Tenían conocimiento, ellos administraban los libros sagrados, tenían conocimiento de los textos sagrados, ¿verdad? Pero vemos que conocían la palabra, conocían de la palabra, más bien dicho, pero no conocieron la palabra, porque si hubiesen conocido la palabra, hubiesen reconocido a Jesús, hubieran reconocido a el Mesías, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en San Juan, ¿verdad? Que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que les recibieron le dio la potestad de ser llamado hijos de Dios. Pues vemos aquí que aquí realmente, ¿verdad? Que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron porque los escribas habían venido a Jerusalén. Y sabemos que Jerusalén es la capital de Israel, ¿verdad? Donde estaba el templo de Dios, el templo del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? Estos escribas pues acusaban a Jesús, ¿verdad? Decían que este hombre estaba poseído por un demonio, por eso expulsaba demonios. Algo que Jesús hace ver que es ilógico, ¿verdad? Porque Jesús, pues, al enterarse de esto, los llama y les empieza a hablar en parábolas. Estas parábolas que están acá, donde les dice, ¿verdad? Que eh, un reino no puede subsistir si está dividido entre sí, se viene abajo. Un gran reino, ¿verdad? Si tiene peleas internas, poco a poco se va desmoronando, y vemos que muchos países grandes, ¿verdad? Por peleas internas se han ido independizando áreas y se han vuelto muchos países, pero muy pequeños en lugar de ser uno grande, ¿verdad? Entonces, esas divisiones internas hacen daño, ¿verdad, hermanos? Habla de un reino dividido entre sí. También habla si una familia está dividida entre sí, no subsiste, ¿verdad? Y también nos habla que Satanás no puede rebelarse contra sí mismo, ¿verdad? Porque entonces el reino de las tinieblas estaría rebelándose contra el reino de las tinieblas y no tendría poder, ¿verdad? ¿Qué nos da el Señor a ver con todo esto? Nos da a entender algo, la división, ¿verdad? La división hace daño. La división, valga la redundancia, divide, arruina, debilita y poco a poco
tiempo va destruyendo. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos enseña esta palabra hoy? Nos enseña que tenemos que tener cuidado, cuidarnos de no estar divididos entre nosotros mismos, ¿verdad? Que nuestra familia no esté dividida, que, que, que nuestra comunidad, que nuestra iglesia no esté dividida, que todo entorno donde nos movemos no esté dividido, que nosotros tenemos que ser factores de unión, que nosotros tenemos que ser personas que promuevan la unión. ¿Y cuál unión? La unión en el amor, la unión en la palabra del Señor, ¿verdad? Si estamos, si nosotros estamos unidos a la vid, que es Cristo, vamos a dar frutos y frutos en abundancia. ¿Y cuáles van a ser nuestros frutos? Los frutos del Espíritu. Nos habla Gálatas 5, del 19 al 22. Pero si estamos unidos al reino de las tinieblas, si hemos decidido decirle no al Señor o no hemos decidido decirle sí aún al Señor, vamos a estar en el reino de las tinieblas. ¿Y cuáles van a ser los frutos? Los frutos de la carne, el pecado, la mentira, la división, el chisme, la hipocresía, las borracheras, la impureza, todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a pertenecer o al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Pero estamos llamados, fuimos creados por Dios y para Dios, dice el catecismo, ¿verdad? El hombre fue creado para Dios y no estará tranquilo hasta volver a Él, ¿verdad? Entonces, si fuimos creados para Dios, debemos de tener cuidado de estar en el reino de la luz y dentro del reino de la luz, pues, ser agentes de unión, de amor, ¿verdad? Porque vemos que, pero esto no significa que no va a haber discordia, no va a haber diferencias, ¿verdad? Porque vemos que aquí mismo quienes acusaban a Jesús de estar poseídos por un demonio no eran paganos, no eran gente que pudiéramos decir pecadores públicos, ¿verdad? Eran escribas, eran gente religiosa que conocía la palabra. O sea, vemos que había eso internamente, ¿verdad? Y esto no se descarta, mis hermanos, de que dentro de nuestra propia familia va a haber conflicto, diferencia de opiniones, que dentro de nuestro grupo de la iglesia va a haber muchas veces hasta conflicto, hasta división, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que luchar por permanecer del lado correcto, del lado de la verdad, unidos a la vida, unidos a Jesús. Si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es luz que va a obrar en nosotros, va a obrar e iluminando nuestra propia tiniebla, nuestra concupiscencia, nuestra tendencia al pecado y nuestro pecado. Y al dejarnos iluminar por ello, por esta palabra, por Jesús mismo, que es la palabra, pues vamos a ir siendo portadores de esa luz para los demás, como dice San Mateo 5, ¿verdad? Ustedes son sal y luz del mundo, entonces nosotros nos volvemos portadores de luz al estar unidos a Jesús. Entonces vamos a llevar la luz y sabemos que las tinieblas huyen de la luz, ¿verdad? A medida que vamos llenándonos de la luz de Jesús, nuestro testimonio de vida va cambiando, vamos a ser esos agentes, esos factores de unión en el amor de Dios, ¿verdad? Y vamos a hacer que nuestra familia sea unida, que nuestro grupo de trabajo sea unido, que nuestra iglesia sea unida. Claro, como les digo, siempre van a haber ataques, porque el enemigo, el reino de las tinieblas, siempre está atacando, ¿verdad? Pero en Cristo somos más que vencedores. Jesús venció a la muerte, venció al enemigo y en Él somos más que vencedores. Y Él acá nos dice algo muy importante. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Nos dice que a un hombre se le perdonarán todos sus pecados hasta sus blasfemias. Mi hermano, mi hermana, si usted ha pecado, si usted es una persona que vive en pecado y todavía no le ha dicho sí al Señor, está llamado a arrepentirse. Jesús nos perdona todos nuestros pecados hasta las blasfemias. Y si usted y yo somos personas que ya le hemos dicho sí a Jesús, pero por debilidad humana hemos caído en pecados escandalosos o en pecados ocultos o en cualquier clase de pecado, pues mis hermanos, Jesús
Es amor y misericordia, está con los brazos abiertos llamándonos para darnos su perdón. Es devolver a Él y pedirle perdón y Él nos perdona, nos limpia y nos transforma. Pero dice, eh, el que blasfeme contra el Espíritu Santo será reo de un pecado eterno. ¿Qué es esto, mis hermanos? Escuchar de la misericordia de Dios es recibir el llamado de Dios e ignorarlo. Darle la espalda a Dios, decirle, no, Señor, yo no quiero tu perdón, yo no me quiero arrepentir, yo no quiero caminar detrás de ti. Estás negándote voluntariamente. Vemos a estas personas, incluso hacían algo muy serio, muy grave. Acusaban a Jesús de estar poseído por un espíritu inmundo. Y sabemos que Jesús no estaba poseído por un espíritu inmundo. Jesús era portador de la gracia del Espíritu Santo en su plenitud, porque Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, porque Él es el Hijo, Él pertenece a la Santísima Trinidad. O sea, era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, cuidémonos de esto, mis hermanos, de no rechazar el amor y la misericordia de Dios. Al contrario, abrirnos a su amor, a misericordia, atender su llamado a la conversión, a llenarnos de Él, a llenarnos de su gracia, su amor y su luz para trasladarla a los demás. Esta es la meditación que el Señor hace en mi corazón este día de su palabra. Usted siga meditando para que a través de su palabra el Señor siga hablando a su corazón. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día y nuestra Santísima Madre interceda por cada uno de nosotros. Hasta pronto.